Vivir el Goyo. Las bases para manifestar la budeidad, parte 1. El Sutra del Loto señala que el Bodhisattva, prácticas superiores y los demás aparecerán en los primeros 500 años del último día de la ley para propagar estos 5 caracteres de la ley mística Nam-myoho Renge Kyo, que corporifican los 2 elementos de realidad y sabiduría. El Sutra lo estipula con absoluta claridad. ¿Quién podría cuestionarlo? Yo, Nichiren, no seré el Bodhisattva prácticas superiores ni su enviado, pero me he anticipado a ellos propagando los 5 caracteres para preparar el camino. El Bodhisattva prácticas superiores recibió de Sakyamuni, el que así llega, el agua de la sabiduría de la ley mística para irrigar con ella la tierra yerma que es la vida del pueblo en este mundo corrupto del último día. Esta es la función de la sabiduría. El Buda Sakyamuni transfirió esta enseñanza, los 5 caracteres de la ley mística que corporifican los 2 elementos de realidad y sabiduría, al Bodhisattva prácticas superiores, y ahora Nichiren la está propagando en el Japón. Los escritos de Nichiren Daishonin, página 784. Introducción. En el escrito Las bases para manifestar la budeidad, Nichiren Daishonin define cómo es el corazón de un auténtico maestro budista, describiendo su propio espíritu de no escatimar la vida frente a ninguna dificultad para hacer fluir el agua de la infinita sabiduría del Buda e irrigar la tierra yerma que es la vida del pueblo en este mundo corrupto del último día, tal como indica el fragmento que estudiaremos en esta oportunidad. En las bases para manifestar la budeidad se esclarecen la filosofía y la práctica necesarias para tomar contacto con una sabiduría genuina, tanto en beneficio propio como en bien de los demás. Fondo de escena. Esta carta está dirigida a Soya, un seguidor laico residente en la aldea de Soya, provincia de Ijimosa. Su nombre y títulos completos eran Soya Hiro Hyoe no Yo Kyoshin, y se cree que fue un funcionario de la alta corte del shogunato de Kamakura. Convertido a las enseñanzas de Daishonin hacia 1260, fue uno de los creyentes más destacados de la zona junto a Tokiyonin y Ota Yomyo. En 1271, Soya decidió adoptar la vida de sacerdote laico y recibió del Daishonin el nombre de Horen Nichirai. Horen construyó 2 templos y vivió en uno de ellos hasta que falleció en 1291, a los 68 años. Desde el punto de vista del budismo de Nichiren, ¿qué es lo que hace posible que podamos extraer el infinito potencial que tenemos en nuestra vida? El budismo responde estas preguntas enseñando la ley que existe en todas las personas por igual. Fundamentalmente, la vida de todos los seres humanos está dotada de suprema nobleza. Cada persona es una valiosa y respetable entidad de la ley mística y todas poseen el recurso de una sabiduría infinita e inagotable. El Daishonin dice que esta ley corporifica los 2 elementos de la realidad y la sabiduría. Este principio crucial explica la iluminación del Buda. La realidad refiere a la verdad o realidad objetiva e incluye todas las cosas tanto espirituales como físicas, mientras que la sabiduría indica la sabiduría subjetiva para percibir o iluminar dicha verdad. Para los practicantes del budismo, el Gohonzon, que corporifica la vida de Nichiren Daishonin, sería la realidad, y la fe en Nam-myoho Renge Kyo, basada en el Gohonzon, sería nuestra sabiduría. La sabiduría del Buda nos permite comprender que nosotros mismos somos entidades de la ley mística. El punto esencial respecto a estos 2 elementos es iluminar nuestra verdadera identidad con la luz de una inmensa sabiduría. Esto indica que mediante la fusión entre estos 2 conceptos podemos obtener el estado de vida elevado y perfectamente sereno de un Buda. Cuando tomamos conciencia de nuestra verdadera identidad, es decir, nuestro yo superior, podemos obtener una sabiduría infinita para trascender y refutar todas las ilusiones y sufrimientos derivados del apego a nuestro yo pequeño. Es decir, que cuando tomamos conciencia de que existe esta ley que impregna el universo y todas las formas de vida, podemos trascender y resolver los 4 sufrimientos: nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, y adquirir una felicidad duradera. ¿Qué significa vivir basados en la fusión de realidad y sabiduría? Los 2 elementos de realidad y sabiduría no son otra cosa que Nam-myoho Renge Kyo, la ley que propagó Nichiren Daishonin. En otras palabras, cuando dedicamos o consagramos nuestra vida, en japonés Nam, a Myoho Renge Kyo, la ley suprema del universo, nos fusionamos con el principio de la verdad eterna e inmutable y manifestamos el estado de vida de la budeidad. De este modo, podemos basar todas nuestras actividades en la sabiduría de la verdad que funciona de acuerdo con las circunstancias cambiantes. Entonces, el agua de la sabiduría infinita que brota de nuestro yo superior o verdadero fluirá en nuestra vida con plena potencia.
La ley de Nam-myoho Renge-kyo nos permite extraer de ese yo superior o verdadera identidad una ilimitada fuerza vital. Por eso, en este escrito, el Daishonin dice: ¿qué son entonces estos dos elementos, la realidad y la sabiduría? Son nada menos que los 5 caracteres de Nam-myoho Renge-kyo. Para recurrir a una analogía, nuestro yo superior o verdadera identidad es como un manantial profundo y de gran caudal que brota prodigando el agua de la sabiduría. Nam-myoho Renge-kyo es el medio para tomar contacto con esa fuente de agua e irrigar con ella profusamente el suelo de nuestra vida. Vivir de acuerdo con la limitada sabiduría de nuestro yo pequeño, en cambio, es como extraer agua de un inmenso manantial con un pocillo o una cuchara. Por mucho esfuerzo que hagamos, solo podremos llevarnos una cantidad diminuta. En esa situación podremos decir que hay una desconexión entre la realidad y la sabiduría. No están fusionadas. Por eso resulta fundamental la postura con la que entonamos Daimoku. Debemos orar con la convicción de que nosotros ya poseemos en nuestra propia vida ese potencial infinito. El Daishonin explica que la clave para entonar el Daimoku es armarnos de una fe profunda y declara que cuando lo hacemos podemos pulir y perfeccionar nuestra vida y manifestar un estado iluminado. Escribe: por lo tanto, cuando entone Myoho y recite Renge, debe hacer surgir la profunda convicción de que Myoho Renge-kyo es su propia vida, literalmente su mente a cada instante. La fe es lo que en definitiva activa este principio de la fusión entre la realidad y la sabiduría. El Daishonin estableció y dejó a la humanidad el Gohonzon, la expresión concreta de su estado iluminado, donde se fusionan la realidad y la sabiduría, y legó a todas las personas la práctica de entonar Nam-myoho Renge-kyo uno mismo y enseñar a hacerlo a los demás. Su propósito fue hacer que el agua de la sabiduría de la ley mística fluyera en la vida de todos los habitantes del mundo durante el eterno futuro del último día, y de ese modo ayudar a todos los seres humanos a lograr la felicidad genuina. Conclusión. En su disertación sobre este escrito, el maestro Ikeda afirma: el Gohonzon es nuestra realidad. La fe en Nam-myoho Renge-kyo basada en el Gohonzon es nuestra sabiduría. Por lo tanto, podemos lograr el mismo estado de fusión entre la realidad y la sabiduría o iluminación que obtuvo el Buda. Todo lo que necesitamos tener es una fe firme para resistir y repeler los obstáculos y las funciones negativas que son manifestación de nuestra oscuridad o ignorancia. Todo lo que debemos tener es una fe persistente que jamás vacile ante ninguna circunstancia. El maestro Toda decía: el Gohonzon, Nam-myoho Renge-kyo, es la entidad fundamental de la vida que posee la fuerza capaz de generar cambios en el universo. Cuando logramos la función entre la realidad y la sabiduría, entonando Nam-myoho Renge-kyo con fe en el Gohonzon, podemos transformar nuestra vida y hacer surgir infinitos beneficios.